Ciclo Historia de la Música, programa número 17. Antes de hablar de algunas formas de danzas características de la Edad Media, porque el propósito inicial de este programa de hoy era hablar de la música instrumental de entonces, vamos a presentar completa, porque es muy breve, la música de una pequeña farsa musical que bien puede considerarse como el primer embrión de la llamada comedia musical entre los ingleses, o de la opereta, o, por analogía, de nuestra zarzuela española. Se trata de un juego, nombre que se daba a este tipo de diálogo teatral muy simple, adobado con canciones o melodías de carácter popular. El autor de la música de este que vamos a oír ahora, llamado Juego de Robin y Marion, fue un compositor muy notable del siglo XIII, que algunos han considerado como el último de los trovadores. Tal vez sería mejor decir el último de los troveros, porque era del norte, de la ciudad francesa de Arras, llamado Adam de la Halle, escrito de la, como en español, y después al, H-A-L-L-E, como el mercado en francés, como Le Halles de París. Adam de la Halle, músico de Arras, pero músico que vivió errante por todo el mundo, muriendo finalmente en Nápoles, fue eso, un trovador, pero ya pasada la época propia de los trovadores. De su música se conservan muchas canciones, pero tal vez la obra más familiar suya es este llamado Juego de Robin y Marion. Adam de la Halle es conocido en muchas historias de la música con el nombre de El Jorobado de Arras, Le Bossu d'Arras. El Juego de Robin y de Marion, dice Convergier, debe ser considerado como un primer esbozo de la comedia con cantos. En realidad, no es una comedia con arias, como se decía en el siglo XVIII, entendiéndose por eso una comedia que tenía ciertas coplas con aires especialmente escritos para estos versos. Es más bien una comedia en estilo de vaudeville, es decir, una comedia literaria en donde se ha insertado cierto número de canciones populares, algunas de esas melodías errantes de origen vago que sin tener una relación necesaria con el tema dado se emplean en todas partes como ornamento desprovisto de sello personal. Tanto que se dice que la música de este Juego de Robin y Marion no es propiamente de Adam de la Halle, sino que él utilizó melodías populares para esta comedia. La comedia es demasiado sencilla, es una pareja de enamorados al estilo de los pastores convencionales del siglo XVIII, Robin y Marion, y un caballero que asedia a Marion y ella no accede a sus ruegos porque es fiel a su pastor. En el diálogo que no conocemos y que probablemente no es fácil de conseguir, se cuenta toda la historia. Lo que vamos a oír es simplemente la música que compuso Adam de la Halle, una serie de arias para cada uno de los personajes y a veces dúos. Ahora, a este propósito hay que decir algo que no hemos dicho todavía, y es que en la música de la Edad Media había una extrema libertad por parte de los intérpretes de agregar o quitar. En este caso, en la interpretación que vamos a oír, afortunadamente no se oye la pura melodía vocal sin acompañamiento, sino que se introducen acompañamientos con instrumentos de la época. En esta forma vamos a oír completa, tal vez es la primera obra de alguna extensión completa que veremos en este programa. La extensión tampoco es demasiada, unos 10 minutos. El Juego de Robin y Marion de Adam de la Halle, compositor francés del siglo XIII.
Dice Distreinberge, wo
En esta forma, con el juego de Robin y Marion de Adam de la Halle, nos hemos despedido prácticamente de la Edad Media, especialmente de su música popular, con una serie de cantos danzados en los que se oyen algunos instrumentos de la época. Pero en este programa todavía nos ocuparemos de la música instrumental, dando a conocer algunos ejemplos de danzas características de la Edad Media. Una de ellas, una danza inglesa llamada Nduxia, será el primer ejemplo que vamos a oír de danza monofónica, es decir, una danza muy primitiva en cuanto a que no entraba sino un instrumento, o sea, una melodía, o si entraban varios instrumentos, esos tocaban a unísono, pero generalmente era un solo instrumento, un fagot, o un krumhorn, o un recorder, flauta dulce, en fin, solamente una voz. Vamos a oír, pues, una danza inglesa del siglo XIV. Dos eran, y no una, como habíamos dicho erradamente, las danzas que iban a oírse y que se oyeron en este ejemplo.
La primera una duxia y la otra una danza que en inglés se llama stantipes y en español estampida, en francés estampí, era una de las formas más características de danza de la Edad Media, aun cuando figura en este disco como del siglo XIV, en otras versiones y quizás con más propiedad, esta danza y las que vienen enseguida se atribuyen a música del siglo XIII, es decir, de los años 1200 y pico. Vamos a oír otro ejemplo de danza monofónica y de estampida o stantipes inglesa. Y después, anunciándolas previamente, unas danzas a dos voces. La que viene después, una estampida a una sola voz. Estas danzas solían usarse en la Edad Media como introducción y como epílogo a algunas canciones. Y de allí nació la forma que se llamaba conductus, que quiere decir etimológicamente con cola. Servían pues como de remate, como de cola, pero también como de cabeza algunas composiciones vocales. El último ejemplo que vamos a escuchar es también doble en todo sentido, porque son dos danzas y son dos danzas, cada una de ellas a dos voces. Las que hemos oído hasta ahora son a una voz. Es cierto que hay veces intervienen diversos instrumentos, pero cuando tocan simultáneamente tocan el mismo aire. Ahora vamos a ver ya la polifonía aplicada a los instrumentos, la polifonía que tanto hemos visto en la forma de órgano aplicada a las voces humanas, ahora aplicada a los instrumentos en estas dos danzas también inglesas del siglo XIII con las que termina el presente programa. Concluye así el 17º programa de este ciclo Historia de la Música. En el próximo, en el 18º, empezaremos a ocuparnos del Ars Nova, o sea, hablando en otros términos de la música del siglo XIV.